Bueno, ahora sí, porque ya son las 18:10 minutos, así no perdemos tiempo de clase. Yo total continúo dando ingreso a medida que va corriendo la clase. Bueno, como muchos de ustedes saben, hoy contamos con la presencia, la clase que nos van a dar hoy justamente son Silvina y Silvana Paz, así que estamos muy honrados desde la Asociación de Magistrados en recibirlas, para que nos cuenten su súper experiencia en todo lo que tiene que ver con las prácticas restaurativas. Silvina Paz es cofundadora y directora académica de la Fundación Acción Restaurativa Argentina, directora docente de la Unidad de Atención en Conflictos Juveniles de la Universidad de La Plata, codirectora de la Cátedra Libre, Justicia Restaurativa y Derechos Humanos, presidencia también de la Universidad de La Plata. Es abogada de la Universidad de La Plata, especializada y especialista en métodos de resolución de conflictos, de la Universidad de Belgrano, especialista en Derecho Penal en la Universidad Austral, mediadora penal, Universidad de Barcelona, perdón, doctor Peñoñori. Estaba justo haciendo la presentación, ya lo escucho. Estaba diciendo mediadora penal de la Universidad de Barcelona, España, facilitadora por la Fundación Cambio Democrático, mediadora comunitaria, Asociación de Abogados Americanos, negociadora en crisis con toma de rehenes, Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, docente capacitadora en programas de justicia restaurativa en Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, México y Costa Rica, docente de la Universidad de La Plata y Universidad de Buenos Aires, en abordajes restaurativos y posgrado de medios alternativos de resolución de conflictos, módulo penal. Especializada en género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2019 Argentina, becaria del Gobierno de los Estados Unidos de América en el programa Justicia en Cambio. Por su parte, Silvana Paz, abogada, criminóloga, especialista en justicia juvenil restaurativa del Centro de Estudios Avanzados de Ginebra, en consorcio con Tierra de Hombres, especialista en Derecho Penal de la Universidad Austral, en Derecho Civil por la Universidad Nacional de La Plata, en mediación, arbitraje y métodos de resolución de conflictos de la Universidad de Belgrano, y en problemáticas sociales infanto-juveniles por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Docente de posgrado de la UBA, Justicia Restaurativa, Penal Juvenil, es presidente honoraria y directora académica del CONAPAS Argentina, codirector académica de la FARA, codirector de la Cátedra Justicia Restaurativa y Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, codirectora de la Unidad de Atención en Conflictos Juveniles, es docente universitaria de grado en la Universidad de La Plata y en la UBA, y posgrado en Justicia de Prácticas Restaurativas, consultora Eurosocial para Latinoamérica, proyectos de Chile y Colombia. Desarrolla planes, programas y proyectos de base restaurativa en libertad y en encierro, centros de alojamiento de adolescentes y cárceles que alojan mujeres, madres y jóvenes adultos. Dirige el programa Más Seguro de Mí, de tratamiento restaurativo en el encierro de FARA, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Tiene vastas publicaciones, impulsa políticas públicas de base restaurativas. Bueno, esto era a fin de que quienes no las conocen, que seguramente son muy pocos, porque bueno, ellas, como podrán ver, con su vasta experiencia y su currículum son sumamente conocidas en el medio y en las actividades que realizan, así que las dejo con todos nosotros para poderlas escuchar. No sé quién de las dos quiere comenzar, las dos igual están como anfitrionas para que puedan manejarse libremente si quieren subir material. Gracias.
Gracias por la presentación, Celeste, que la verdad que nosotros queremos agradecerle a la Asociación de Magistrados de San Martín, que nos sentimos como en nuestra casa, siempre estamos juntos en diferentes actividades y aparte esta forma de comunicarnos, ¿no? De vernos y ver tantas caras amigas también, y la verdad que uno se siente muy cómodo. Gracias a vos y a todo el equipo de trabajo que los acompaña para poder llevar a cabo esta especialización. Es a Bien, ustedes, un gusto y un honor recibirlas. no, el honor es nuestro. Nosotros lo primero que queremos plantearles es que, bueno, más o menos en la presentación quedó en claro que formamos parte de muchos lugares, siempre trabajando en justicia restaurativa. Pero puntualmente yo quiero brindarles dos espacios y un tercero que es como el paraguas de los dos anteriores. El primero es Comnapaz, donde nosotros estamos trabajando, es la Comisión Nacional por la Paz y la No Violencia de México, que somos sede en Argentina y estamos trabajando por el derecho a la paz. Yo los convoco para que estén conectados porque estamos haciendo muchas actividades desde este espacio que es superador del tema de justicia restaurativa en particular. Luego la universidad, que estamos nosotros generando no solamente para nuestra mini comunidad de la ciudad de La Plata y Gran La Plata, sino para toda la provincia de Buenos Aires, diferentes capacitaciones que tienen que ver, o puestas en común de proyectos que tienen que ver para que la comunidad realmente tome conciencia de estos nuevos paradigmas. Y bueno, y nuestro gran paraguas de trabajo, que tiene que ver con la Fundación Acción Restaurativa Argentina, en la que fundamos junto a Silva y que estamos trabajando muy fuertemente, ahora sí, especificándonos en el paradigma de la justicia restaurativa. Y yo les quería presentar, nosotros desde FARA tenemos una serie de acciones y ejes de trabajo puntuales. Yo en esta primera slide lo que quiero plantearles es que nosotros trabajamos con jóvenes en libertad, trabajamos con jóvenes en encierro, y estas dos experiencias son las que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Trabajamos desde la perspectiva de género, generando proyectos específicos de género en libertad y en encierro. Tenemos proyectos de investigación-acción, experiencias en territorio, proyectos innovadores que son financiados por diferentes organizaciones y observatorios de conflictos y violencia. Esto es para que ustedes se atrevan a ingresar a nuestro sitio y para poder compartir un poco toda la actividad que nosotros venimos haciendo hace muchos años ya. Lo primero que cuando empecemos a plantearnos nuestra propia experiencia y compartir con ustedes, que muchos de ustedes tienen experiencia por lo que estoy viendo acá, que muchos de ustedes los conozco, en justicia restaurativa, es cuál es el paradigma sobre el que nosotros trabajamos. Me parece que este es el primer gran consenso que nosotros tenemos que hacer. Entonces yo acá le puse dos grandes definiciones, una es de la Declaración Iberoamericana de Justicia Restaurativa Penal Juvenil, y nos dice que la justicia restaurativa es una respuesta evolucionada al delito que se basa esencialmente en la restauración a la víctima. Es muy interesante esta mirada porque deja y tira algunas estigmatizaciones y preconceptos que existen sobre el paradigma restaurativo, que solamente abarca con mayor eje al ofensor. Entonces es muy interesante esta mirada. De hecho, nosotros tenemos estudios específicos sobre la justicia restaurativa en la vida de las víctimas. El segundo punto que decimos, que se vive como un proceso donde las partes en situación de sufrir algún tipo de delito / hecho grave resuelven colectivamente cómo abordar las consecuencias del hecho y sus implicancias para el futuro. Esta definición es muy interesante para nosotros porque primero nos abre el mundo más allá del sistema judicial, porque no solamente estamos hablando de delitos, sino estamos hablando de hechos graves, y los hechos graves, y acá nos abre otro gran mundo, es cómo se define un hecho grave, y si es por la pena en expectativa, o si el hecho grave es porque impacta gravemente en las personas. Y entonces luego esta definición nos lleva a un tercer punto que es muy, muy fundamental y que nos lleva a los últimos renglones de esta presentación, que nos dice que habla de lo colectivo, de la resolución colectiva, es decir, que no va a haber una resolución patriarcal en este tipo de paradigmas restaurativos. Y
lo que sigue la definición, que tiene que ver cómo abordar las consecuencias del hecho, es tan nodal para poder entender sobre cuáles son los elementos que se trabajan en justicia restaurativa. Y en uno de los programas en particular del encuentro víctima-ofensor restaurativo, ¿qué es lo que se media? ¿Qué es lo que se acuerda? Y acá fácilmente esta definición nos ayuda a aclarar estas confusiones que tienen que ver con que nosotros vamos a trabajar sobre las consecuencias del hecho y sus implicancias para el futuro. Y acá nos trae, bueno, necesariamente quiénes son las personas con las que nosotros necesariamente vamos a trabajar. Hablamos de la víctima, del ofensor, referentes de apoyo, miembros de la comunidad. ¿Y cuál es el fin? Restablecer las relaciones afectadas por el hecho. Es decir, ya no hablamos de punibilidad, ya no hablamos de sanción, sino acá fundamentalmente estamos hablando de restablecer la relación interpersonal quebrada por un delito. Y solamente desde nuestra perspectiva van a cumplir el paradigma restaurativo aquellos programas que busquen resultados restaurativos, es decir, la responsabilización, la reintegración y la restauración. Este es el gran nudo de la justicia restaurativa, porque nosotros en los diferentes programas que les vamos a presentar, trabajamos estos puntos con una gran profundidad, porque es esencial la responsabilidad subjetiva del ofensor. Yo en esta presentación puntualmente elegí hacer eje en los ofensores para comenzar a tener una mirada específica y ya no tan general sobre lo que es la justicia restaurativa. Por eso le preguntaba a Celeste a qué altura del curso estaban, porque me parece interesante avanzar un poco más sobre una mirada de uno de los actores principales de los hechos graves o delitos. Bien, entonces vamos a plantearnos esencialmente, ya aclarado los conceptos ideológicos, vamos a pensar cómo van a llegar a nosotros los ofensores. ¿Quiénes van a ser los ofensores y cómo van a llegar los casos fundamentalmente? Entonces vamos a ver que los casos nos van a llegar por la presentación directa de víctima u ofensor a la fundación, porque nosotros ya tenemos muchos años de trabajo y estamos legitimados, y entonces las partes vienen de manera directa, porque han conocido a alguna persona con la cual ya trabajamos, porque es miembro de su comunidad, por ejemplo. Trabajamos mucho por derivación de los fiscales penales juveniles, de las defensorías penales juveniles y de la Administración de Justicia, que nos envían los jóvenes para consenso con la fundación, para que los jóvenes puedan cumplir dentro de la fundación los juicios abreviados, por ejemplo, o las probation. Entonces, ¿cómo los vamos a ir cumpliendo? También a nosotros nos llegan los casos por las ONGs, nos llegan muchos casos por las escuelas, razón por la cual también elegí en esta presentación hacer eje en la violencia entre los jóvenes dentro de los ámbitos escolares particularmente, porque me parece que es un eje muy nodal en este punto, y también por los padres y por los jóvenes que ya han formado parte de estas reuniones y de estos programas, y pudimos avanzar en los procesos. ¿Por qué elegí puntualmente plantearles una situación escolar? Primero porque tenemos a jóvenes de diferentes edades, tenemos un grupo etario muy fuerte y muy grande, porque los chicos no terminan a los 17, algunos terminan a los 18 y 19 porque son repitentes, estamos hablando de diferentes procesos evolutivos, y porque se caracterizan estos hechos por tener una muy importante gravedad. Los hechos cada vez son más violentos, y hoy están cruzados por situaciones de género y por muchas situaciones de abuso, ya sea abuso a sustancias, abusos sexuales o abusos a diferentes situaciones de violencia.
Entonces vamos a encontrar diferentes situaciones que tienen que ver con intento de robo a docentes, con adicciones dentro de las escuelas y esto que genera unas situaciones muy violentas con sus propios compañeros. Vamos a encontrar violencia de género mediante redes sociales, estas formas de lenguaje que los chicos entre ellos sostienen y que son altamente violentas para con las mujeres. Y fuera ya de los ámbitos, otros registros que nosotros tenemos dentro de los ámbitos juveniles, tenemos acosos callejeros que hemos trabajado muy fuertemente, en estos últimos años se trabajó mucho estos temas, situaciones de violación, situaciones de abuso, lesiones gravísimas, discriminación, robo, hurtos y amenazas. Esto es importante pensar que ¿por qué sí un programa de justicia restaurativa, no? Estamos hablando de hechos que son realmente importantes, no solamente porque para los jóvenes lo son, sino para sus propias comunidades. Entonces lo primero que nosotros pensamos es que, bueno, este tipo de programas va a evitar las consecuencias duras y traumáticas de un proceso judicial y de la imposición de una sentencia. También va a evitar la marginación social producida por la estigmatización social que genera el proceso judicial. Esto nos parece muy nodal en este punto de maduración de los chicos. También va a evitar que los chicos empeoren su conducta, porque en muchos de los jóvenes, al sentir que durante el proceso no tienen una respuesta o no llegaron a entender la respuesta que se les dio, se transforman en líderes negativos, sostienen una conducta ilegal y la empeoran. Entonces, nosotros tratamos que con nuestros procesos ellos puedan tener una puerta bisagra en la vida de los jóvenes, donde ellos puedan tener un abanico y poder optar y confirmarse de esta manera en la legalidad. Aquí, en este tipo de procesos, el ofensor va a tener que asumir su responsabilidad. Esto es nodal para poder seguir adelante con el proceso. Eh, a veces asumir su responsabilidad no implica necesariamente que los jóvenes van a decirnos que sucedió lo que plantea la causa. No necesariamente esto va a pasar, porque ustedes saben que la verdad histórica y la verdad real no siempre se llevan de la mano, pero si tomamos la escuela australiana, podemos decir que los jóvenes no van a negar su participación en la situación y a partir de ahí van a accionar para poder modificarla. En este proceso también ellos van a poder entender sus efectos en las víctimas. Y esto también tiene una importancia suprema en este momento evolutivo donde los jóvenes necesitan reconocer a un otro más allá de sí mismo, el daño producido hacia otro y poder recibir los apoyos familiares, comunitarios y estaduales que necesita para poder continuar y seguir adelante. Eh, También va a necesitar, y hablo necesitar no de casualidad, porque los jóvenes cuando comienzan a transitar este tipo de procesos, llega un punto que se produce la restauración, el reconocimiento es tan fuerte y la presencia de la víctima en su vida y del daño se hace tan presente que los chicos necesitan dar explicaciones y pedir disculpas. Y allí es donde vamos a tener una validación de una norma, donde vamos a tener claramente la elección de los jóvenes por una nueva situación. Y ahí va a surgir la necesidad de poder restaurar la relación con la víctima si es que la tuvo previamente, y poder alcanzar un cierre del conflicto. En realidad, muchos hablan de que los procesos restaurativos se puede llegar a resolver, a cerrar un conflicto más fácilmente. Yo la verdad que discrepo con esa posición porque el trabajo que se hace en los programas restaurativos es absolutamente profundo.
es absolutamente fuerte y tiene que ser tan importante y tan totalizador en las vidas de los jóvenes para que ellos puedan realmente modificar a partir de un proceso de aprendizaje y afianzarse en otras normas y valores. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos iniciar un proceso restaurativo? Porque en realidad podemos pensar que la verdad que son todas buenas ideas, que todos nuestros jóvenes deberían poder optar por este proceso, pero en realidad esto no nos pasa siempre. Muchos de los jóvenes que llegan a la FARA, a la fundación, son jóvenes que vienen caminando, que no comen hace una semana, que no tienen ropa y que ya por el propio aliento te das cuenta están con mucho hambre. Entonces nos ha pasado pensar que tal vez estos chicos tenemos que empezar un poco más atrás y empezar a generar un proceso para que ellos puedan acceder a derechos fundamentales y una vez que este piso lo puedan tener, es decir, con la panza vacía no se puede pensar, y esto también lo tenemos que adoptar para poder ayudarlos y trabajar en alianzas y en red, recién ahí poder optar por si un proceso restaurativo es el mejor proceso para esa persona. Entonces tenemos que estar preparadas como operadores para darnos cuenta a partir de la comunicación directa con el joven, si es que ellos están entendiendo el proceso, cuál es el objetivo por el cual estamos trabajando, cuál es el concepto de voluntariedad para todos y cuál es el concepto de confidencialidad. Cuando nosotros tenemos una ida y vuelta con la justicia, y cuál es el alcance de estos informes, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto la justicia sabe de los diferentes procesos que estamos dando? ¿Y por qué sí y por qué no vamos a hacer un proceso? Y entonces, ¿cuáles van a ser nuestros aliados estratégicos? Y acá ya les estoy hablando de otro montón de herramientas y de personas que tenemos que tener en clave de restauración para poder fortalecer los procesos que presentamos. Ahora, ¿cuáles son los ofensores con los que nosotros trabajamos? En general son jóvenes menores de 25 años. Nosotros no somos el Poder Judicial, podemos aceptar diferentes edades, pero en realidad hasta los 25, 26 años es como que los jóvenes están actuando en clave de adolescencia. Son personas que tienen una gran vulneración, algunos sociales, algunos otros económicos, muchos, por no decirle el 100%, tienen una enorme vulneración emocional. Son chicos que están solos, que aunque algunos tienen familia, muchos en realidad tienen familias o referentes afectivos importantes, están solos. Y esto es un elemento de riesgo que nosotros también desde FARA lo estamos estudiando, porque es un elemento que los acompaña en toda la adolescencia en este momento tan complejo para ellos. ¿Cuál es la otra característica de los chicos con los que nosotros trabajamos? Es que viven en una situación de anomia. Y no solamente ponen en duda todas las normas, sino también las legalidades. Y además, sus referentes afectivos o referentes sociales también los acompañan con estas anomias. Y entonces el proceso, encontramos a mayores que que haciendo de colaboración en realidad son obstructores de los procesos porque dentro del programa se ponen en crisis costumbres anómicas que ellos sostuvieron durante toda su vida. Y entonces vamos a encontrar que los chicos van a tener un gran desacople de la edad, porque tenemos personas muy jóvenes, 11 años, con el hechos gravísimos. Entonces, este desacople también es algo a tener en cuenta por aquellas intervenciones que llevamos a cabo. Ahora, a ver si esto sigue. Sí, a ver, me parece que sí. Bien. Ahora, ¿qué proceso podemos iniciar nosotros, no es cierto? Cuando estamos pensando,
¿cuál es el proceso más adecuado para ese conflicto? Y podemos ir pensar que vamos a comenzar con un proceso restaurativo de ayuda al ofensor, de acceso a derechos. Esto tiene relación con lo primero que les decía. También podemos pensar como un proceso restaurativo, un proceso de apoyo a víctimas, de contención, de colaboración y de preparación para la iniciación de un proceso de restauración y reencuentro y reparación. Podemos también pensar y llevamos a cabo nosotros procesos de facilitación restaurativa, que sobre esto vamos a trabajar hoy, yo se los voy a presentar. Los procesos de círculos restaurativos, que lo hacemos tanto en libertad como en encierro, y esto lo va a presentar Silva, y también programas de acercamiento, de reconciliación víctima-ofensor, que el más conocido es la mediación penal restaurativa. Estos serían los mayores programas que estamos trabajando. Acá yo les traigo fotos, un poco de fotos, autorizadas por los chicos, por supuesto, y vamos a trabajar un caso que lo traje porque un poco nos tocó a todos en la provincia de Buenos Aires, y que en San Martín ocurrió mucho, que tiene que ver con un caso con la intimidación pública y la amenaza de bombas durante el 2018. ¿Qué hace particular el caso que les voy a traer? La tremenda exposición social, primero que nada, y segundo, lo que lo hace particular es que estos chicos con los que nosotros trabajamos fueron los primeros. Estamos hablando del Normal 1 de La Plata, una escuela histórica del casco de la ciudad. Por si ustedes no conocen la ciudad de La Plata, está enfrente de la catedral y al lado de la catedral y enfrente de la municipalidad. Está enfrente de la piedra basal de fundación de la ciudad. Es un colegio público que tiene los 3 niveles y donde durante 5 o 6 meses tuvo en vilo a toda la ciudad. Pero los primeros meses fue solo el Normal 1 y luego fueron tomados de ejemplo, es decir, los chicos se transformaron en líderes negativos para toda la provincia de Buenos Aires. Y entonces los chicos veían como toda la escuela salía. Primero era un chiste, primero una gracia, y después empezó a llegar las denuncias penales, el equipo de bomberos, el equipo de bomba, los padres desesperados, abrazos a los colegios, la no respuesta de las direcciones, y así comenzamos cada vez más a tener situaciones que se nos fueron de las manos. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que sucedió es que el Procurador General de la Corte de la Provincia de Buenos Aires dispuso que toda la investigación en el Departamento Judicial La Plata le iba a llevar a un fiscal de adultos. La especialidad quedó para más adelante. Y allí se identificaron a diferentes jóvenes. Estos jóvenes, algunos estaban identificados, otros fueron procesados, algunos fueron procesados como adultos porque eran repitentes, se hicieron un número enorme de allanamientos, y era la noticia de la ciudad, fue por 5 o 6 meses está la noticia. Muchos de los chicos abandonaron automáticamente la escuela ante la primera citación judicial. El impacto comunitario fue tremendo. La verdad que el gobierno no supo qué hacer, no pudo hacer otra cosa que lo que hizo, y se presentó la Fiscalía de Estado en las causas para reclamar económicamente a los jóvenes el monto del daño y el perjuicio que habían ocasionado a través de las bombas. Cuando nosotros llegamos, esta intervención de la Fundación, lo primero que hicimos fue convocar a las víctimas. Entonces comenzamos a trabajar por la escuela y hablamos con el director, y esto fue muy fuerte porque el director solamente nos comentaba situaciones de color de las causas penales, y de la peligrosidad de los chicos, de las diferentes situaciones de adicciones que los chicos vivían, y como último nos comenta que el Ministerio de Educación había ordenado una reparación obligatoria de los chicos hacia la escuela.
Esto fue como fuerte porque a veces sentimos que cuando se habla de reparación, es como que se habla de reparación en general, y ya yo les estoy dando mucho dato. Una reparación obligatoria de los chicos impuesta por alguien que decía que tenía que pintar 2 paredes del normal. Cuando yo veo eso, el primer acuerdo fue suspenderla. Suspendamos esta reparación porque no tiene ningún sentido. Los chicos les daba lo mismo pintar una pared, dos, tres, la verdad, no les interesaba para nada, y esto es lo que a nosotros nos hizo pensar que esto no nos iba a servir, que esto no tenía ningún sentido para los chicos. Y así fue que nosotros lo convencimos al director que bajo responsabilidad, corresponsabilidad, suspendamos esta reparación para más adelante, ¿no? Que desoiga lo que dijo el ministerio, pero por mínimamente que lo suspenda. Y así lo hicimos. Entonces decidimos nosotros comenzar con ellos un proceso de facilitación restaurativa. Porque en principio nosotros íbamos a tener víctimas que iban a ser instituciones representadas por personas, sus directivos, pero en realidad nos pareció que lo más importante y el eje nodal acá íbamos a trabajar con los ofensores. Y así fue. Un proceso de facilitación como un proceso de hacer fácil la comunicación. Esencialmente esto es, por personas que están capacitadas, que están entrenadas en territorio, con un equipo interdisciplinario esencial y fundamental para un excelente abordaje, si no, no se puede hacer. Iniciar este proceso de restauración y empoderamiento de derechos, con una participación activa y voluntaria, haciendo eje en la responsabilidad, en la restauración, en la reparación y en la reinserción social. Este proceso para nosotros fue excelente, porque nos hizo pensar, primero pensamos cuáles eran las estrategias que íbamos a hacer con los chicos, ¿no? ¿Qué es lo que primero íbamos a hacer? Porque primero la causa era enorme, había llevado mucho tiempo de trabajo, y tendríamos que, el primer objetivo nuestro tenía que ver con justamente bucear si estos chicos estaban para poder iniciar un proceso restaurativo, si podríamos trabajar su responsabilidad subjetiva, y ahí íbamos para los otros objetivos, ¿no es cierto? Y cuando empezamos, lo pensamos en, bueno, vamos a generar una primera estrategia de abordaje, vamos a relevar los jóvenes con mayor responsabilidad. Los chicos que intervinieron fueron 89 amenazas de bombas que hicieron en estos pocos meses. Había muchos chicos identificados, como les decía, y había 2 chicos, Sebastián y Pedro, que estaban declarados responsables. Relevamos a todos los afectados, y hablamos de todos los equipos, la comunidad y el colegio. Nos conectamos de manera directa con todos y empezamos a identificar cuáles iban a ser nuestros socios estratégicos para iniciar un proceso de facilitación. Y acá fue súper importante, nosotros comenzamos, nuestro proceso se lleva a través de entrevistas que son semidirigidas y estructuradas, con jóvenes abogados y sus referentes. Y acá los chicos empezaron a aparecer, algunos solos, otros con sus padres y sus madres, otros solo con sus padres, y empezó a aparecer en las primeras entrevistas la estigmatización y la vergüenza. Y esto fue algo muy importante porque los chicos cambiaron desde el inicio del proceso hasta la finalización, cambiaron hasta su postura física, que tiene que ver con llevar un estigma delante de otros, ¿no? Trabajamos el encuadre, trabajamos también el ida y vuelta de la instrucción penal preparatoria, porque muchos de ellos vienen acompañados por abogados, y los abogados tienen una estrategia, y la estrategia es excelente para un proceso penal, para un sistema jurídico, para una justicia retributiva, pero no es el adecuado planteamiento para nuestro programa. Y entonces empezamos a trabajar y a profundizar la verdad real. ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuál era el contexto de cada uno de estos chicos? Y poder trabajar entonces
la responsabilidad de los chicos. ¿Cómo sucedió? Y ahí comenzamos a profundizar el trabajo en responsabilidad, para poder generar esta visión de un otro, de una comunidad, de una norma, de una víctima, y entonces comenzaron a surgir la figura de los otros. Y cuando ellos comienzan a parar, y esto se hace imparable porque ya los habían llamado de otros espacios, de otras escuelas, si ellos se dieron cuenta que los estaban imitando, y se hizo imparable. Pero cuando ellos empiezan a ver a los chicos del jardín de infantes que todos los días salían muertos de frío enfrente, y si llovía los llevaban a 6 cuadras caminando porque no tenían dónde tenerlos, etcétera, se dieron cuenta del real daño que estaban produciendo. Y esto es para subrayar, poder ver la víctima, poder ver lo que sucedía en un otro. Esto a ellos los hizo parar. Entonces comenzamos ahí a profundizar el trabajo en responsabilidad y poder discutir sobre los hechos. Poner en crisis los hechos, porque realmente la primera declaración de los hechos, lo que ellos dijeron en la causa penal, fue que era un chiste. Y entonces poner en crisis esa situación de chiste, darnos cuenta de la gravedad y poder decir, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió además de la amenaza? Todo el daño que se produjo. ¿Hay una explicación para esto? Y este silencio que yo especialmente hago es el silencio que se produce con ellos, cuando ellos comienzan a poder pensar qué está sucediendo y cómo se puede explicar algo tan irracional. ¿Cuáles son las responsabilidades que vamos a trabajar? ¿Qué pasa con la víctima? ¿Cómo sucedió? Y vamos ahí a trabajar diferentes dimensiones. Trabajamos la dimensión de la conducta, y al trabajar la dimensión de la conducta, trabajamos la responsabilidad. Pero no solamente sobre el hecho, sobre toda la realidad que llevan los chicos, su familia, y ahí volvemos, familias expulsivas para los jóvenes. Chicos conectados 100% igual que los padres, es decir, no hablan. Y chicos que viven con el padre, pero viven en el quincho de atrás solos, que no, en realidad el aislamiento de la juventud es fuertísima. La otra dimensión que trabajamos fue el daño causado, y a partir de ahí la responsabilización, y la otra dimensión que trabajamos, bueno, tuvo que ver justamente con la reparación. ¿Cómo nosotros podemos generar el trabajo de responsabilidad? Y va a ser a partir de hacerles claro que el delito es algo más que la violación de una norma, que ya de hecho es gravísimo, que el delito tiene que ver con irrupciones muy fuertes en relación con otras personas, y ellos lo viven en carne propia con sus familias, con sus escuelas. Los padres no querían entregarle el año pasado a los chicos el diploma porque terminaban el secundario, porque les daba vergüenza ir a la escuela. Los padres llegaban a las reuniones diciendo que estaban hartos de que les digan lo que sus hijos hacían, que los llamen para decirles lo horribles que eran sus hijos. Y entonces esto también trabajamos con los padres, la comunicación, cómo se plantea la no comunicación, la historia de vida. Y acá hay cada uno de estos 5 tópicos de justicia restaurativa, desarmarlos para que ellos puedan analizar y darse cuenta de su responsabilidad. Y a partir de esto nosotros también, obviamente, con las víctimas, y hablo de los directores, hablamos un trabajo muy fuerte con el equipo de orientación escolar, del jardín, del secundario y de la primaria, poder acompañarlos. Ellos querían saber por qué sucedió, porque tenían el rum de que les contaba la policía cuando iba a la escuela, pero no sabían realmente porque no habían tenido acceso a la causa. Entonces había una creación sobre la información que la propia policía traía o alguien de bomberos contaba, y los chicos estaban absolutamente estigmatizados. Por ejemplo, en el aula, una de las profesoras les decía, bueno, a ver, vos prestá atención, ¿a qué vas a prestar atención? De estar re preocupado con la causa penal que tenés. Y esto adelante de todos en el aula. Esto les pasaba a estos chicos. Y algunos podríamos decir, bueno, por ahí se lo merecían, pero la verdad que fue tremendo el arrasamiento subjetivo que tuvieron estos chicos por este hecho.
Y bueno, y en algún punto comenzamos a trabajar lo que tiene que ver con el encuentro. Empezar a trabajar con ellos, especialmente el encuentro con el director para hablar sobre esto. El encuentro con el equipo técnico, que es fantástico de esta escuela. El encuentro con el equipo de jardín y de primaria. Y poder nivelar las diferencias entre los chicos y los adultos. Estamos hablando de un alumno y un directivo. Estamos hablando de un equipo técnico y un alumno. Un alumno penalmente, no sé si, responsable, pero estaba con una tramitación de una causa penal. Y entonces los chicos allí pudieron dar las explicaciones, pudieron disculparse, pudieron generar estrategias diferentes para poder restaurar a esta comunidad que estaba absolutamente quebrada. Siempre buscamos este propósito, ¿no? que hemos compartido tantas veces en tantos congresos, ¿no? Lograr la reparación, la restauración, el empoderamiento y la resiliencia de las víctimas, es decir, que la escuela pueda sacar algo de todo esto que nos estaba pasando. Integrarlo y fortalecer el proceso de aprendizaje, es decir, que los chicos no solamente sostengan la legalidad, sino que los chicos ahora hayan aprendido algo a través de todo este proceso. Y a partir de eso, bueno, empezamos diferentes estrategias. Con uno de ellos empezamos a trabajar, él hoy está estudiando periodismo deportivo, y empezamos a trabajar una carta que él generó, en la que él cuenta por qué lo hizo, cómo lo pensó, cuenta todo, y todo lo que le pasaba alrededor de su vida. Y entonces decidimos filmarlo, para dárselo a él. Y entonces, primero leyó, después lo contó, y después lo tuvimos que cortar, porque él no podía de la angustia que tenía encima. Con otro de los chicos trabajamos qué era importante para él, ¿no es cierto?, después de todo esto. Y él ahí generó, yo quiero hacer una gacetilla que diga qué necesitan los chicos de los padres. ¿Por qué estuve yo tan solo? Y armó una gacetilla impresionante, y esto lo trabajamos como herramienta entre nosotros. Y después generamos otras actividades, y esto ya fue un consenso con la escuela. Y empezamos a pensar cuáles son las dificultades que tiene la escuela. Hoy los chicos fuman porro en el recreo, en el baño, hay situaciones de violencia fuertísimas, y entonces empezamos a generar estrategias de trabajo de ellos, y ellos decidieron dar jornadas dentro de su propia escuela, como miembros de FARA. Y así llevaron a cabo diferentes acciones. Estas fotos ustedes lo ven dando clases, generando herramientas, y luego seguimos adelante y avanzamos. Y dijimos, y esta fue una idea mía, dije, bueno, a ver, lo mejor que podemos hacer para el jardín, que era el gran lugar a restaurar, es comprarle muebles, juguetes, etc. Los chicos dijeron, bueno, sí, lo podemos hacer perfectamente, vamos al jardín, y el jardín nos dice, no, yo no necesito eso, de eso tengo un montón. Yo lo que necesito es otra cosa, que ellos digan por escrito lo que sucedió y nos acompañen en un documento. Lo hablamos con los padres, lo hablamos con los chicos, y finalmente los chicos plantearon un tríptico que dio cuenta de los cuentos que los chicos habían podido leer y que podrían leer, pero lo más importante de todo esto es que los chicos lo hicieron ellos mismos. Fíjense acá que en la última parte de este tríptico nos cuenta un poquito lo que sucedió, nos habla de la facilitación restaurativa, y luego nos dice, luego de casi un año de trabajo con los jóvenes, han alcanzado los logros que exige un programa de justicia restaurativa. Por eso este tríptico que ellos hicieron es más que la información que contiene. Representa el producto de una de las acciones reparatorias que los jóvenes llevan a cabo a favor de la comunidad educativa del jardín, producto del compromiso intersectorial restaurativo que estuvo integrado por este equipo de FARA, la dirección de la escuela, la orientación escolar secundaria y jardín, dándole a los jóvenes la posibilidad para que ellos puedan pensar en otros y elaboren el folleto que luego diseñaron, editaron, imprimieron a sus costos personales para que el material de difusión sirva para ayuda de otros.
Fundación Acción Restaurativa, Acción por la Paz. Yo acá les traigo unas fotos. Este es el momento en que los chicos le entregan a la dirección los folletos, después de mucho trabajo con ellas, donde las directoras del jardín, de la escuela, parecían las madres chochas de estos chicos, donde vieron realmente un trabajo fuertísimo, donde no está acá la foto porque hay un bebé, pero ellas llevaron al jardín, llevaron a la reunión al nene de jardín que más daño había tenido, porque lloraba y se volvía loco cada vez con las amenazas, y ellas querían que esté en esa reunión. Y así cerramos este caso, con mucho trabajo con los padres, que finalmente acompañaron a sus hijos, que finalmente los ayudaron a incluirse e insertarse, y los acompañaron. Para nosotros, los procesos restaurativos tienen un enfoque proactivo, que implica un empoderamiento en la toma de decisión y una confirmación en la legalidad para la prevención del delito. Si estos chicos no hubiesen trabajado esto, seguramente hoy estarían llevando otro camino. Ellos todos hoy están en la universidad, todos están fuera del delito, no tuvieron ninguna situación nueva. Y esto nunca nosotros podríamos hacerlo solos si no estuviésemos en alianza con otros. Y esto es un poco la alianza de todas las organizaciones que tenemos para poder compartir y también para fortalecerlos a ustedes, que los procesos restaurativos pueden llevarse a cabo, pero con otros. Ahora sí, la dejo a Silvana. Silva, estás vos ahora, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hago propias las palabras que dijo Silvina respecto del agradecimiento al Colegio de San Martín y al equipazo de San Martín, que tanta garra le ponen en un distrito tan complejo. La verdad es que este COVID nos agarró con unos estados de vulnerabilidad muy altos, y lamentablemente cuando uno está más vulnerable desde lo social, a veces el poder punitivo se pone más fuerte, ¿no? Yo vengo desde un encuadre de trabajo en cárcel. Lo que hoy voy a acompañar para trabajar con ustedes es un poco el trabajo de cárcel. Nosotros trabajamos con jóvenes que están penados, y la mayoría proviene de los institutos de menores. Y en este punto me gustaría hacer un acápite referido al motín que sucedió en el día de ayer en el Instituto de 520, donde yo creo que ya debe ser el número 20 de los motines que yo tengo 30 y pico de años de trabajo en la justicia, pero sinceramente es como que no llegamos a entender que las trayectorias retributivas no dan resultado. Evidentemente el encierro no es eficaz, mucho menos cuando estamos hablando de personas que están en desarrollo, personas que son futuro, personas que tenemos que ser mucho más interesantes en las propuestas, porque se duermen, se van, no atienden, y como no llegan a ser insight, no comprenden. Acá entonces vamos a pararnos en personas que están penadas. El derecho penal, ustedes bien saben, es la fase más fuerte del derecho, que establece a partir del principio de lesividad y el principio de culpabilidad la necesidad de una sanción penal. Pero esto es para el derecho penal de adultos. Cuando nosotros hablamos de derecho penal juvenil, y sobre todo si hablamos de un encuadre de justicia juvenil restaurativa, vamos a tener que posicionarnos en otros principios que tienen que ver con la desjudicialización, con la especialización del derecho. También tenemos que pensar en la oralidad, tenemos que hablar de la comunicación. Entonces, el objetivo del derecho penal de adultos, que es absolutamente retributivo y con algunos retoques de mediación penal, que dentro de un encuadre tan retributivo le cuesta mucho poder llegar a ser, aunque sea con un enfoque restaurador dentro del sistema. Pero cuando hablamos de jóvenes, el objetivo del derecho penal no es retributivo, es distinto, es socioeducativo. Entonces nosotros venimos ya hace rato militando el concepto de ius restaurandi como esa posibilidad que tienen las personas, esa oportunidad que tiene que darle el sistema de que se reparen a sí mismos y que reparen el daño causado. El programa restaurador se va a afincar, como ya sabemos, en las 3 R's, la responsabilidad, la reparación y la reinserción,
Y puntualmente, cuando hablamos de personas que están transitando una sentencia en el sistema penal juvenil, y luego son por su mayoría de edad, están en la unidad 45, que es donde yo desarrollo el programa, vamos a tener en consideración que el objetivo, así como lo dice la Convención Americana, como lo dicen muchas normas y puntualmente la Convención, es la reinserción. Entonces los programas restaurativos que nosotros vamos a trabajar van a ir buscando cumplir con estos objetivos que decíamos de reparación, reinserción y responsabilidad. Nosotros el primer programa que desarrollamos no lo hicimos con jóvenes, lo hicimos con mujeres en la unidad 45 entre el año 2014 y el 2016, pero sí lo hicimos pensando en niños y en jóvenes porque nos llamaba la atención la cantidad de mujeres que con la modificación legislativa habían ingresado a espacios de cárceles, específicamente por la modificación de la ley de drogas. Esto ocasiona que pasen de tener 50 personas privadas de libertad con sus hijos a tener 94 niños privados de libertad en la cárcel. Estos niños no tenían condición de población carcelaria ni tenían población tampoco características de objetos, porque eran niños. Lo que hizo que nosotros trabajemos muy fuerte para que en el marco del programa restaurativo logremos la restitución de derechos. Nuestro programa fue un plafón de restitución de derechos para esos niños. Este programa restaurativo se basaba más en la R de reinserción que en la R de reparación, respecto de lo que nosotros pensamos cuando hablamos de reparación a las víctimas. En realidad lo que hablábamos, y a poco de andar nos dimos cuenta, era la reparación a cada una de ellas. El trabajo arduo, fue complejo, fue muy interesante. Las mujeres somos particulares y en situación de cárcel somos más particulares todavía. Logramos que puedan primero motivarlas, después que puedan entender cuál era su rol, cómo podían gestionar el rol atravesados por la reja, y qué características podían llegar a tener para vincularse con sus hijos, porque ustedes saben que el fenómeno muy importante que se da con las mujeres privadas de libertad es la desvincularización de sus propias familias. El programa fue sumamente interesante, generamos una mesa restaurativa de trabajo que actualmente está institucionalizada y la maneja el Ministerio de Justicia por medio de la Secretaría de Derechos Humanos. Se generó una plataforma de ingreso que hoy es la resolución de ingreso de mujeres privadas de libertad a las cárceles, porque estos niños no tenían ningún nivel de control en cuanto a vacunas, padres, hermanos, de hecho salían con personas que no eran ni siquiera parientes. Entonces también logramos que se incluya en el RUD la presencia de los niños y también que se incluya en el registro penitenciario que la mujer entraba con tantos niños y tenía tantos hermanos y vivía en tal lugar. El programa restaurativo fue sumamente nutritivo porque también nos dimos cuenta que había organizaciones como por ejemplo la ANSES, que si bien daba la asignación universal por hijo, no se las daba a este tipo de personas y tampoco había forma de hacerlo porque planificado no estaba. Este fue el primer programa, las mujeres egresaron, no volvieron a delinquir y para nosotros fue una experiencia realmente que nos modificó la forma de por ahí ver cómo ejecutamos el derecho, porque me pongo un poco en la cárcel porque me parece interesante que veamos los efectos de las resoluciones judiciales, ¿no? Cómo operan las resoluciones judiciales en las personas en el periodo de privación de libertad. Cuando ya estamos en el programa del año 2016-2017, iniciamos el programa que se llamó Transformando Realidades. Este programa se realizó en otra cárcel, que es la unidad 45, y más o menos trabajamos 100 horas a lo largo del año. Este primer encuentro con estos jóvenes fue sumamente interesante, porque al ser jóvenes mucho más chicos que las mujeres que habíamos trabajado, nos obligó a redoblar nuestros esfuerzos, porque la cuestión no es sentarse a hacer un círculo, sino generar empatía, generar posibilidad de análisis, hacer que ese espacio sea un espacio de compromiso y también que se apropien de ese lugar como para poder trabajar con ellos de una manera tal que a pesar de estar en la cárcel podamos trabajar en absoluta libertad. Este chico que vemos acá, es este chico que vemos acá, Brian
fue un ejemplo para todos, no solamente porque consiguió trabajo, lo posteó, sino también porque este joven, antes de estar en la unidad penitenciaria, estaba en las esquinas haciendo malabares y tenía un gran compromiso con las adicciones. Nosotros colaboramos mucho con un programa que teníamos específico en la Comunidad de La Plata, y cuando él egresa y consigue trabajo, era como la profecía autocumplida, ¿no? Esa posibilidad de poder ver que se puede transformar, que alguien puede trabajar aun cuando venía de lugares de una absoluta exclusión. Este ejemplo de Brian fue muy interesante porque fue tomado en cuenta después, porque en ese momento el presidente Macri lo invita a comer el 9 de julio, lo invita a comer el 25 de mayo, o sea, cada vez iba tomando como mayor importancia la figura de Brian. Lo traigo a colación porque muchas veces nosotros pensamos en términos de personas privadas de libertad, en lo que dice la ley de ejecución, ¿no? Que tienen el derecho, deber de estudiar, el deber de trabajar, pero si nosotros no fomentamos en estas personas valores específicos y no les damos el vuelo suficiente como para que crean en ellos, nunca van a poder salir del estado donde están cuando ingresan a la cárcel. Nosotros pudimos determinar a lo largo del tiempo un plan de trabajo con objetivos predeterminados, donde evaluamos en cada uno de los que conforman el círculo las características, cómo influyen los factores en ellos, cuáles son los factores que son necesarios reforzar, porque nos dimos cuenta que muchos egresan con el transcurso del tiempo sin haber cumplido los objetivos que establece la ley de ejecución, ¿no? Entonces, en ese punto, el programa también, cuando podemos, quiero decir, cuando logramos tener diálogo con las instituciones, tanto penitenciarias como del sistema judicial, hacemos un informe de evaluación de las características del joven para que, si tiene alguna dificultad, podamos en el egreso balizarle esa dificultad para que no vuelva a caer en situación de delito. En el año 2017 y 2018, el programa de prácticas restaurativas aumentó la cantidad de horas de trabajo, porque también aumentó la cantidad de jóvenes que trabajaban con nosotros. Otra vez, las adicciones volvieron a hacerse presentes cuando egresaron. Y por eso me parece sumamente interesante que podamos entender que las prácticas restaurativas necesitan un enfoque restaurativo de todas las organizaciones que acompañan el programa. Por ejemplo, la reforma de Bolivia hizo que todas las legislaciones, tanto la de educación, como la de salud, como la penal, tengan un enfoque restaurador. ¿Esto qué quiere decir? Prioridad. Tiene una prioridad en su trabajo, una prioridad que se determina y que se gestiona ante el caso concreto. Yo creo que este punto es esencial, porque no trabaja solamente con el binomio de política criminal, es decir, sistema penal, sistema penitenciario y sistema policial, sino que trabaja en torno a la inclusión, y esto es lo que nosotros necesitamos cuando trabajamos con objetivos socioeducativos. Posteriormente, nosotros el año pasado aumentamos significativamente el número de jóvenes, el programa es voluntario, tuvimos 64 jóvenes, de esos 64 jóvenes quiero contarles que 51 de ellos estaban transitando la primaria, y solamente uno la universidad y el resto el secundario. Y esto no es un dato menor, la escuela es como el elemento fundamental y fundante que estos jóvenes en la mayoría de los casos la transitaron 2 y 3 veces hasta que dejaron de ir y nadie los buscó. Quiero decir, el sistema penal juvenil suele ser el último estamento que se hace cargo de muchas veces de falencias estructurales que se presentan como violencia estructural a lo largo del tiempo, y que después, si no tenemos la oportunidad de plantear un ius restaurandi, va a terminar siendo penado, va a terminar siendo sancionado. Este punto me parece que es sumamente importante, porque la sanción o las sentencias en la vida de las personas son sumamente significativas. O sea, cuando un joven recibe una sentencia por parte de una autoridad judicial, ese momento es fundamental para su desarrollo, para su determinación, para su dignidad. Entonces, poder incorporar contenidos restaurativos, por ejemplo, la suspensión de juicio a prueba, o en
en los momentos de encierro, es fundamental para poner eso que es intangible, que es lo cualitativo, ¿no? Cómo generamos en las personas habilidades prosociales, prolaborales, familiares. ¿Cómo hacemos si no hay un voz a voz, si no hay una mirada que conecte, si no hay alguien que se siente a conversar y a habilitar esa palabra para que primero analicemos las conductas y luego desacoplemos y volvamos a repensar y generemos nuevas legalidades? Estos procesos no son lineales, por eso algunos los hacen antes y otros los hacen después y otros no lo hacen nunca, y hemos tenido reflexiones del tipo, doctora, yo sigo rebotando en las paredes y no aprendo, ¿qué pasa conmigo? En ese punto es fundamental cambiar el tratamiento penitenciario y establecer un tratamiento restaurador para que los jóvenes puedan tener apoyos en términos de salud, porque en este momento que va, en el caso que estoy trabajando desde los 18 hasta los 25 años, esto va a determinar decididamente la vida de las personas. El año pasado estábamos trabajando y viene un funcionario penitenciario y me dice, fulanito que no está en el programa está saliendo y vuelve borracho, doctora, y no quiere salir más ahora porque como sabe que viene mal, por ahí no llega y tiene miedo de que no le den la libertad. Y a ese punto ya no es posible hacer un programa restaurador, porque el joven está contando los días para irse y no tiene ninguna intención de poder sentarse a pensar. Por eso es importante que en las últimas etapas de la pena, en las que el Estado asume la obligación de reinsertar a las personas, tengan programas que hagan eje en estas cualidades para que los jóvenes puedan estar seguros de ellos, que no van a volver a reiterar la conducta delictiva, y la comunidad puede estar segura de que eso no va a suceder, y los jueces puedan hacer sentencias que den cuenta de lo que ellos pudieron alcanzar o tener. El programa restaurativo entonces se va a desarrollar en círculos. El círculo va a ser ese espacio, como decíamos recién, donde todos tenemos un poder horizontal, nadie tiene una jerarquía mayor que la otra, nos intercalamos con las personas que están privadas de libertad y desarrollamos un eje temático siempre en miras a cumplir con los objetivos que decíamos al principio, ¿no? La responsabilidad, la reparación y la reinserción. Podemos decir que los programas desarrollados a lo largo de esta dinámica que hace la Fundación, al principio eran bien basados en la reinserción, y con el tiempo y con la incorporación de víctimas van a virar para hacer otro eje fuerte en la reparación a las víctimas. La incorporación de víctimas a la cárcel es un proceso muy delicado, porque no todas las víctimas están en condiciones de ingresar, no todas las víctimas tienen el mismo objetivo cuando ingresan a las cárceles, y fundamentalmente porque hay que cuidar a las víctimas también de todo lo que genera el dolor de revivir la circunstancia dañosa. Pero sinceramente entiendo que el proceso en el que las víctimas se sientan y cuentan lo que les causó el delito, las consecuencias, los daños, el perjuicio, las necesidades, ese es el momento para mí más significativo, que los jóvenes despiden de alguna forma a esos vestigios de delincuencia que tienen y vuelven a pensar en el proyecto de vida para estar insertos. ¿Qué es lo que podríamos hacer para mejorar el programa? Bueno, el año pasado incorporamos el módulo de acompañamiento en libertad. Los acompañamos durante 6 o 8 meses, es un acompañamiento voluntario, lo vamos perfeccionando en el tiempo. Tenemos la suerte que desde la unidad penitenciaria nos avisan cuando van a salir para poder comunicarnos con sus familias y chequear si los están esperando, que sepan que estamos nosotros, que ante una dificultad se pueden comunicar. Habilitamos un teléfono para hablar con ellos. Esto fue fantástico porque, primero porque dificultades comunes que nos pueden pasar a cualquiera de las personas que estamos todos los días entrando y saliendo, para una persona que lleva 5 años de suspensión, 5 años de no salir a la calle, que implica 5 años de atraso, es un mundo. Cualquier trámite, desde el documento en adelante.
uno de los jóvenes del programa del año 2017 salió con 25 años y sin documentos. Logramos que encontrar su partida, hacerle el documento, y fue tan importante que fue el ministro a entregarle el documento a la casa. ¿Qué saldo positivo tenemos? Tenemos una reiteración delictiva del 5%, o sea que es alta la reinserción que tenemos. ¿Qué otro elemento tenemos? Factores prosociales, por ejemplo. Ahora en medio de la pandemia todos se comunicaron a ver si alguien necesitaba algo. Esto no estaba previsto en el programa, sin embargo generamos comunidad. ¿Qué otro elemento? El programa Restaurador tiene un módulo de emprendimiento. Y ese módulo de emprendimiento que lo pusimos porque nos parecía que el taller de motos que planteó el Poder Ejecutivo no era el más interesante a nuestro criterio, fue fantástico porque aparecieron los emprendedores que hacen empanadas, los que hacen bombones, los que hacen cerveza, todos trabajando. Todos trabajando y con un alto nivel de resiliencia, ¿no? De saber de dónde vienen y saber a dónde quieren ir y dónde no quieren volver. El programa restaurativo, entonces, se va a establecer como un plafón para habilitar la gestión de esos derechos económicos, sociales y culturales a los que posiblemente no accedieron por muchísimos factores. El delito es una situación pluricausal, pero básicamente vamos a poder hacer con cada uno de estos jóvenes, ahora que los conocemos y después de un recorrido que pasa todos los años, un análisis de cuáles fueron los factores que más influenciaron en ellos para ingresar a la cárcel y cómo se posicionan ante el egreso. Es tal el nivel de compromiso que tienen que este año hubo un motín en la unidad 10, que es por conocimiento público, salió por todos los medios, donde arengaban a los jóvenes de la unidad 45, que están a 100 metros de ellos, a que se sumen, que son justamente los de las casas, los que tienen el programa con nosotros. Los jóvenes se reunieron, decidieron en ese momento entrar a las casas y no plegarse al motín. El director del penal entonces hizo lo que hacemos nosotros, se acompañó de ellos para hablar con el resto del penal. Fueron entrando en compañía de los jóvenes, hablaron con los jóvenes módulo por módulo, para que la cárcel no se pliegue. Esto fue tan importante que el Servicio Penitenciario hizo una página de este evento. Pero quiero decirles que el programa restaurador no está pensado, este programa restaurador, el Más Seguro de Mí, no está pensado para que se porten mejor. Está pensado para que sean ciudadanos incluidos en la sociedad, para que ellos puedan tener los mismos derechos que nosotros, con mayores apoyos. Sabemos que los cuidados y los apoyos van a determinar el éxito de sus conductas, pero también sabemos que transversalmente a lo largo del tiempo las conductas se modifican ante situaciones críticas como estas del motín. Ellos logran tomar decisiones positivas, logran preservarse, logran cambiar su relación con el delito, con la transgresión. Y es ahí donde instalamos una nueva normalidad. Es ahí donde el principio del ius restaurandi, que hablábamos desde el principio, se hace efectivo, donde ellos pueden sentirse reparados. El año pasado, uno de los jóvenes del programa nos llama porque tenían una dificultad también con un documento, y nos plantea cómo puede acompañarnos y si puede formar parte de la fundación. Volvimos con él a la cárcel. Fue el primer caso de un joven que ingresa con nosotros de nuevo a la cárcel, pero en este caso a hacer un taller de peluquería. El programa nos asombra, nos da muchas posibilidades, y hoy, en medio de la pandemia, los miembros del equipo Privados de Libertad que están adentro de la unidad 45 están desarrollando todo lo posible para que todos los viernes tengamos 3 horas de Zoom, para que podamos hacer una revista. Estamos haciendo una revista para que el programa se mantenga a pesar de que todos los servicios están cortados. Porque ellos saben que el programa restaurador, que viene desde la comunidad, de personas comunes como nosotros, que vienen de vecinos, les dan a ellos la posibilidad de sentirse un poco afuera. Y creo que este punto es el más importante, ¿no? Es sentir que entra la comunidad a la cárcel. El año pasado, en el cierre del programa, nosotros nos esmeramos por llevar personas significativas, llevamos a futbolistas, a políticos,
a jueces y a familiares. Pedimos autorización y nos dejaron entren familiares. Fue excelente la repercusión de los familiares, porque ahí nos dimos cuenta que tener un familiar detenido es muy grave para toda la familia. Y verlo progresar es como cuando uno va al colegio y le dan el boletín del chico que sale bien, que se sacó una buena nota, que pasó de grado. Esto lo hizo Perón al principio, cuando sacó los uniformes rayados y hizo los equipos intercárceles. Y nosotros lo pudimos volver a hacer porque nos permitieron el ingreso de familiares. Y acá quebramos unos cuantos tabúes, ¿no? Porque esto de que hay un tabú en la cárcel, que no te miren la novia, que no te miren a tu familia. Sin embargo, estaban todos, familia, madre, novia, hijos, viendo cómo le entregamos a cada uno de ellos que había terminado el programa el certificado de egreso del programa y transformándolos en tutores a los que habían podido adquirir mayores habilidades. El programa es instituyente porque les genera a ellos una transformación de la conducta y es ahí donde se produce el cambio. En términos numéricos, podemos decir que el programa va a tener mayor incidencia en cuanto a la cantidad de personas. Empezamos con 12, seguimos y hoy tenemos 64. En total trabajamos con 155 personas privadas de libertad, 85 personas egresadas, 2 personas que recayeron por temas de adicciones y creo que hubo otra más el año pasado a fin de año que no está contada ahí. Pero me parece que lo interesante no es solamente el número, sino el cómo, ¿no? Tan importante como la sentencia es lo que produce la sentencia en las personas. Yo cuando llego a una cárcel y empiezo un círculo, veo muchos chicos que tienen miedo, vergüenza y no pueden relacionarse con otros. Se quebró el vínculo. Cuando nosotros egresamos de la cárcel, ellos están felices de tener su certificado, que quizás es el primer boletín que pueden tener, que no es un boletín, es un certificado. Y el año pasado estaban tan felices, que llevamos a la banda del servicio penitenciario para hacer canciones. Y no se terminaba más. El acto duró como 4 horas. Quiero decir que las prácticas restaurativas no tienen techo. Nosotros podemos generar una práctica en base a las R, podemos pensar también en aumentar una R más, poniendo el eje en las relaciones, pero la verdad es que si nosotros como operadores judiciales, los que trabajamos dentro del sistema judicial, tomamos dimensión de lo que implica una sentencia en la vida de las personas, y lo importante que es cualificar esa sentencia o esa suspensión de juicio a prueba con una medida restaurativa, estamos dando a las personas la posibilidad de un desarrollo humano sustentable que no lo logramos con el proceso de asistencia y tratamiento actual. Por varios problemas, ¿no? No vamos a entrar acá a pelearnos con la realidad, pero el hacinamiento tensiona todas las realidades dentro de la cárcel. Entonces, crear espacios restauradores, justamente cuando las personas van a egresar, es un elemento de garantía para ellos y para la comunidad, y también para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Bueno, este era el aporte que yo les quería traer. Espero que me hayan podido entender. Obviamente trabajo con un equipo. Esto no se puede desarrollar solo. El equipo está formado por psicólogos, trabajadores sociales, abogados, asistentes terapéuticos, porque en los últimos años tuvimos más del 20% de jóvenes analfabetos, y ser analfabeto en una sociedad pobre es un pasaporte al delito. Entonces, bueno, incorporamos asistentes terapéuticos. Esta parte me había olvidado de planteárselos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Silvana, gracias Silvina. Había una pregunta de la doctora Lucrecia San Martino, y bueno, abrimos a los demás que quieran hacer alguna pregunta. Lo que les iba a proponer era que, como ustedes están también organizando el ciclo de conversatorios que comienza ahora, si quieren pueden por ahí compartir la pantalla para que los asistentes a este encuentro puedan tomar nota y también inscribirse y participar
creo que comienza ahora el día 14, el 21 y el 28 de agosto, a las 14 horas, así que por ahí si quieren, si lo tienen a mano, Silvina o Silvana, lo pueden compartir, promocionarlo, y si no, yo paso el dato por el chat sin problema. Y ahí las dejo con Lucrecia San Martino, que les quería hacer una pregunta. Sí, hablando un poco del conversatorio, fue un esfuerzo enorme, buscamos las mejores personas, en el sentido de los que están más avesados en las prácticas y también los que nos puedan unir, porque las prácticas restaurativas en toda América están siendo prácticas muy efectivas, a diferencia del sistema retributivo que tiene un alto nivel de reiteración delictiva. Pero no estamos haciendo la incidencia que se necesita para cambiar los sistemas. Entonces lo importante es poder tener esa comunicación de norte a sur. Y por supuesto que los invitamos. Escucho las preguntas. Hola, ¿cómo están, chicas? Bueno, muchísimas gracias. Silvina, ahí estaba viendo, nosotros te vimos con la panza y tenés esa princesa ahí con corona y todo, divina, divina total. Les quería preguntar, porque hoy, sobre todo lo que hablaba Silvina, se hablaba de la responsabilización y no de esta cosa de hacer el mea culpa, y en relación a la víctima como para restaurar en relación a la víctima, pero yo pensaba en los hechos en que no es tan claro que haya un responsable y una víctima de las peleas barriales, las peleas familiares, en las cuestiones de bandas que por ahí vienen históricas y son Montescos y Capuletos, digamos, todo eso, ¿cómo se abordan esas situaciones? Era la pregunta. Bien, nosotros, mira, en ese tipo de situaciones que son son situaciones de estilo muy juveniles, donde son bandas que tienen problemas históricos, escolares o lo que fuere. Nosotros en ese caso los trabajamos a ambos espacios, a ambos grupos, como víctimas. Trabajamos a ambos como víctimas, más allá que alguno esté procesado, porque en realidad lo que pasa es que generalmente está procesado el que llegó primero a la comisaría para denunciar al otro, pero si empezamos a pensar en la verdad real, en lo que viene sucediendo, hay una cadena de agresiones que suceden entre ellos. Lo bueno de estos espacios es que nosotros podemos, más allá de sacarnos el mote, de sacarles a los chicos el mote de víctima o ofensor, podemos trabajarlo desde el pensamiento del equipo. Yo les estoy planteando, para mí los jóvenes en situación de pandilla o en situación de agresión recíproca los trato como víctima a víctima, y empezamos a trabajar en profundidad la historia de ese conflicto. Acá Silvana, mientras estamos hablando, les está pasando el flyer del conversatorio. Perdón que cambio rotundamente de tema, pero porque está apareciendo en la pantalla. Entonces, acá ustedes tienen el dato del conversatorio que hace referencia recién Celeste y Silva. Va a ser muy interesante, van a ser 2 horas de 14 a 16:30. Hemos buscado, como dijo Silvana recién, a los referentes técnicos y referentes con experiencia en territorio, porque nos parece que en Latinoamérica tenemos que profundizar las ideologías. Este conversatorio va a empezar con la presentación de la directora ejecutiva de la Fundación, y luego va a estar la doctora Maribelov, va a estar esta chica Rojas González, que es de Bolivia, va a haber gente de Perú, de Bolivia, de Brasil, va a estar Daniela Chut en diferentes días. La verdad que vamos a aprender un poco todos, y la idea es fortalecernos y hacer redes. Así que bueno, dejo ya acá planteada la posibilidad de inscribirse. Simplemente, Cele, si vos nos haces el favor de reenviarles a tu equipo este flyer, cliquea en el flyer y abre para inscribirse, porque hoy recibimos muchas preguntas sobre la inscripción. Acá mi hija me está tirando todo, pero bueno, estoy dispuesta a otra pregunta si necesitas. Había una pregunta del doctor Peñoñori, sí, yo esto ahora después lo difundo. El doctor Peñoñori quería preguntar. ¿Cómo le va? Con la mano. Buenas noches, las felicito. Silvana, Silvina, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Gabriel? Son muy inspiradoras, yo las admiro, pero
Yo hay algo que me llama soberanamente la atención. Ustedes están en el ombligo del mundo. La Plata es donde se toman las decisiones, donde está el mayor ruido, donde están los motines. ¿Por qué cuesta tanto al Poder Judicial, tanto Suprema Corte como Procuración, empoderarse de este tema? O sea, me refiero, podemos tener el apoyo del Instituto de Estudios Judiciales, pero cuando hay que sentarse y tomar decisiones de política criminal, se corren todo. En realidad yo estoy de acuerdo, comulgo con todo lo que están haciendo ustedes de la Fundación, pero me parece que también esto es parte de un renunciamiento que el Estado está haciendo abiertamente. Ojalá bueno, ustedes tuvieran mucho menos trabajo, y ojalá existiría una oficina fuerte que trabaje práctica restaurativa para jóvenes en el marco de procuración, y tengamos, y si no, generemos espacios donde realmente se pueda trabajar, porque ustedes están haciendo un trabajo de concientización como ha hecho mucha gente, y yo lo que no veo no hay una respuesta política. Nunca es tarde para darla, pero no hay respuesta política frente a esto, no hay. En realidad las respuestas... ¿Cómo hacen ustedes para lidiar con eso? No, nosotros lo que tratamos de hacer es no cansarnos, como primera medida. No nos detenemos. Hacemos sacerdocio con cada cambio de gobierno y vamos a hablar con cada uno todo el tiempo. Pero la verdad es que me parece que es interesante lo que vos decís. La justicia restaurativa es un sistema que tiene una lógica, y la justicia retributiva es un sistema que tiene otra lógica. Tenemos que hacer que los sistemas funcionen porque los derechos los tenemos que ejercer. Si no, tenemos motines, y los motines nos dan cuenta del resultado negativo de las acciones. Y ahí, por más que hayas pensado una super sentencia, tu chico está ahí y es realmente grave. El tema es que evidentemente no hemos tenido éxito a lo largo del tiempo, pero tampoco fue un tema a lo largo del tiempo. Naciones Unidas recién toma el tema de la juventud en el año 80, del 80 al 89, genera toda la dialéctica de derechos humanos, y recién las incorporaciones aparecen para nosotros en este siglo. O sea, a mí me parece que justamente en este momento es donde nosotros tenemos que hacer la mayor incidencia. Yo creo que deberíamos tener la posibilidad de tener una mesa provincial. Nosotros la estamos propiciando, hacer una mesa provincial de prácticas restaurativas, y hay un espacio muy interesante que es la Universidad Nacional de La Plata, la Cátedra Libre de Justicia Restaurativa de Derechos Humanos. Es un espacio que se puede posicionar como un espacio de incidencia, y bueno, e ir, como decimos, con los programas restaurativos, ir para adelante, y supongo que no tendremos techo. No nos podemos quedar con que las respuestas pequeñas, chiquitas, mezquinas, van a funcionar. Ayer hablaba con una joven que cometió un hecho muy grave, también fue de público conocimiento, una chica en Diagonal 80 que fue levantado por todos los medios, pegaba patadas, no sé si recuerdan, una rubia a principio de año, bueno, fue procesada por tentativa de homicidio y robo, y tentativa de robo. Y ayer estamos a pleno programa restaurativo online desde hace unos meses, está muy bien. Y ayer fue al juicio porque la llamaron para que dé su consentimiento de la suspensión del juicio de prueba. Y me dice, yo fui con todo lista para contar y para decir mis cambios, y me dijeron, vos solamente tenés que decir, vos solamente tenés que decir que sí. Claro. Y vino totalmente desarmada. ¿Para qué me forcé tanto? No me dejaron hablar. Me dijeron, vos tenés que decir sí y nada más. Digo, creo que tenemos que buscar la posibilidad de hacer de los sistemas restaurativos, ¿no? Creo que en todos niveles, no solamente en cuanto a crear servicios de justicia restaurativa, sino hacer restaurativo dentro de los espacios de trabajo. Creo que el trabajo es enorme, nos falta un montón. Nosotros hace 20 años venimos trabajando. Creo que Latinoamérica ha tomado este tema. Yo estuve trabajando el año pasado en Chile. Chile no tiene justicia juvenil, por ejemplo. Colombia tiene muchos programas, pero la violencia no cesa. Estamos en una Latinoamérica estructuralmente violenta. No tenemos servicios de justicia social. Entonces el tema del acceso a la justicia
hay muchos temas por trabajar que colindan con la justicia restaurativa. Entonces, quizás hoy tenemos estas posibilidades, podemos hablarlo, podemos ponernos de acuerdo, y seguramente vamos a poder hacer una sinergia más efectiva. ¿En qué pabellón de la 45 están trabajando? Estamos trabajando en todas las casas. La 45 tiene las casas que son los jóvenes que van a egresar. Sí. Y el año pasado íbamos a trabajar con el pabellón 3, pero ya eran demasiados, porque en realidad nosotros necesitamos generar pequeños círculos donde las personas puedan hablar de cosas realmente incómodas, graves, sus propias historias, cómo llegaron al delito. Ellos se ven violentos, agresivos, eso genera angustia, se van de los círculos, vuelven, se tratan de justificar, tratan de pensar que no son tan delincuentes, hasta que no quedan otra que analizar y comprender esa conducta que nadie antes les hizo poner energía en lo que hicieron. Un joven privado de libertad levanta a la policía, la fiscalía, va a la alcaldía, va a la cárcel y nunca más piensa en la víctima. Cuando uno le trae a la víctima y cuando uno habla con ellos del delito, el eje cambia. Sin embargo, se siguen quedando en el programa porque ellos quieren despojarse de eso. Creo que la mayoría de estos jóvenes, y me refiero a jóvenes, no trabajo tanto con personas que cometen delitos adultas, pero los jóvenes de 18, 19, 20, 21 no quieren seguir en el camino delictivo, ni quieren ser pobres. Y lamentablemente la mayoría no tiene probabilidades de salir de ninguno de los dos encuadres. Por eso parece que no es tan justo a veces que los de los programas restaurativos, los nuestros, tengan tanta fortaleza y los otros no. Por eso pensamos que esto debe ser una política institucional, ¿no? Sí. ¿Y son 20 metros, no, 40 metros de diferencia con el Almafuerte? ¿Es imposible llegar? Nosotros, llegan primero los chicos, con un motín llegan los chicos a la cárcel que los equipos a trabajar con los jóvenes. Es terrible. En realidad, nosotros este año nos sentamos con Asprela, creo que se llama, doctora. Sí. Le damos la posibilidad de hacer un programa. Eva es una persona bárbara. Trabajamos antes cuando ella estaba en el CELS, o sea, la conocemos. Y planteamos programas restaurativos, justamente porque nosotros empezamos trabajando en el Instituto Eva Perón. Y nos parecía, después trabajamos con Bruno, Pablo Bruno, sí. Y de hecho Pablo Bruno siempre está conectado con nosotros. Bueno, hay cosas que hay que institucionalmente. Nosotros institucionalmente, cuando trabajamos en la cárcel, tenemos un programa que debemos refrendar por el Ministerio y autorizar a todos los que entran para que esto también tenga una institucionalidad dentro de la propia organización. Nosotros no podemos ir cada día a que nos hagan el cacheo cuando entramos. Nosotros vamos a trabajar y tener un espacio de libertad dentro de la cárcel. Por eso también no lo encontré. El trabajo de diálogo con la organización que nos aloja es un trabajo significativo también para poder trabajar de las que lo hacemos. Y también con ellos, ¿no? Porque hoy por hoy nosotros no podemos hacerlo como alrededor si no hubiera un funcionario penitenciario que nos habilite una computadora. Tienen que facilitarlo al tema, sí. Totalmente. Y son facilitadores y trabajamos intelectualmente. Hoy para los contenidos de la revista que nosotros vamos a hacer el viernes, mañana, nos han pasado los contenidos de celular a celular que nosotros tengamos para que la editorial lo haga y los chicos lo vean mañana. O sea, es un trabajo en conjunto, nada se hace solos. Por eso me parece que cuadres de espacios tan cerrados, tan análicos, tan monótonos como son las cárceles, es esencial, sobre todo porque hoy el habitante del Actel es joven, no es el delincuente antiguo. ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? Sí, ahí estaba como muy bajo. ¿Mejor? ¿Ahí mejor? Sí. ¿Mejor? No, decía sobre todo porque hoy el habitante de la cárcel, estamos hablando de jóvenes, no de delincuentes mayores, como antes, ¿no? El perfil de la población. Ahí me parece que ahí está. Estaba también Sandra Barreto que quería hacer una consulta. Sandra, habilita el micrófono y pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Silvina, Silvana, siempre coincido con el doctor Bañanori, que es
un agrado escucharlas. Y que voy a tratar de ser breve porque ustedes trajeron el tema de la intimidación pública. Inmediatamente me surgió, nosotros hace casi 3 años desde el centro de referencia estamos acompañando a un joven que tiene esta causa, lo empezamos a acompañar en la medida alternativa a la prisión preventiva determinada por el juzgado de garantía. Garantía se elevó su causa a juicio, el juez de juicio determinó que su proceso continúe en libertad. Es un joven que era antes de los 18 años, que ya al momento de esta situación resolvía conflictos bastante violentos al interior de su familia, en la escuela, era estigmatizado en la escuela por estas situaciones, la familia no sabía cómo resolverlo, ¿no? Esto termina como la frutilla del postre con la intimidación pública, con lo cual se trabajó mucho, no desde la práctica particular del centro de referencia. El juzgado promovió algunas cosas, como que el chico tenga contacto con los bomberos, con los dispositivos que se ponen en marcha del Estado cuando alguien hace una amenaza de bomba, con distintas circunstancias. Pasaron 2 años y la verdad que hubo en el medio también garantizar la accesibilidad a un tratamiento psiquiátrico por el control de los impulsos. Una vez que trabajamos con él, eso ha disminuido notablemente. Se ha trabajado con la escuela, que tuvo distintos momentos de exclusión, se ha reincluido, se ha podido trabajar, que el chico hoy ha terminado su secundario en esa misma escuela. Tengo un montón de cosas más para contarles, pero ¿dónde termina paradigmáticamente? Y en esto que el doctor Peñonieri también, y por ahí no es casual que hablamos casi juntos, en que se hace una audiencia y terminan imponiéndole pena, disfrazando esto, y no solo que le imponen pena, sino que aparte de imponerle pena, hubo un raíz mediático de quien le impuso la pena, contando y disfrazando todas estas acciones como si hubieran hecho algo de la justicia restaurativa cuando terminan una pena, cuando el chico ha sido expuesto, cuando en el medio preelectoralmente hubo un intendente que hizo utilización mediática de esto como si fuera el resultado, la pena que había que hacer en esta especie de placer que tienen algunos efectores judiciales por la naturaleza retributiva de lo punitivo de la pena. El chico no fue entre 3, bueno, hay parte del equipo que lo acompañó seguro en el auditorio, entre 3 y 5 días, nunca se dio su nombre, gracias a Dios, que lo único que nos faltaba que en los medios se hubiera dado su nombre, pero el chico no fue, el que estaba terminando su secundario, no fue a la escuela entre 3 y 5 días, hubo una situación de angustia que nosotros tuvimos que contener, porque el chico lo que decía es que aunque no hubieran dado mi nombre, en la escuela y en el barrio todo el mundo sabe que están hablando en la tele de mí. Y la verdad que hubo que remontar, porque él esperaba una muestra de la comunidad respecto de los esfuerzos, de que comprendieran todas las cosas que le pasaban, y todos entendimos aparte que no era la pena la respuesta que se necesitaba. Y en esto, ¿por qué lo cuento? Porque la verdad que terminamos, y por eso digo que con el doctor Peñonieri somos 2 de los que terminamos en San Martín, muchos de nosotros los martes, como recontra entusiasmados, y termina el miércoles y volvemos a plantearnos lo mismo. El doctor Peñonieri demandándole al Poder Ejecutivo más compromiso con políticas públicas serias, y desde el Poder Ejecutivo más autocrítica del Poder Judicial respecto a que están plagados de funcionarios que siguen entendiendo en el sistema de responsabilidad penal juvenil que la cuestión retributiva y la pena es la única solución a que tienen que darle a la comunidad como la única muestra de que una persona ha sido resocializada. Y entonces es esto, insisto, cuento desde el otro lado para volver a decir, ¿qué más tenemos que hacer todos, cada uno de nosotros, los que estamos convencidos de esto, para replicar esta forma o esta casi filosofía de trabajar con los jóvenes que pensamos, porque la verdad que estamos inundados y la verdad que no vienen a estos espacios, ni siquiera se plantean la práctica. Sandra, Sandra, sí. Bueno, primero te quiero saludar, ¿cómo estás? Qué bueno
Barte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Silvina? estás? También a Gabriela, ahora que puedo charlar un segundito. A ver, las prácticas restaurativas tienen que ser una política pública, esto no hay duda, pero no hay duda de esto, yo estoy absolutamente, todos estamos absolutamente convencidos que deben ser una política pública. Las respuestas no pueden ser aisladas, tienen que ser sistémicas, tienen que estar organizadas, pero este punto nos habla de una evolución a la cual todavía el Estado no ha llegado. Y la forma en que nosotros podemos plantearlo es siendo fuertes entre nosotros, generando alianzas, poniendo la noticia donde hay que ponerla, es decir, poniendo novedades restaurativas de los jóvenes, hay que trabajar muchísimo con la prensa, hay que tenerlos como aliados, ay, mi amor, hay que tenerlos como aliados para poder generar buenas noticias de los jóvenes. Ya sabemos que las noticias de los jóvenes, las malas noticias, generan muchísima prensa y generan otra posibilidad. Bueno, nosotros tenemos que realmente ocupar estos espacios. Las decisiones de la Administración de Justicia o del Ministerio Público son decisiones de política pública que nos exceden, más allá de que cada uno de nosotros estamos brigando del espacio que nos corresponde en nuestros otros ámbitos para que esto sea política pública, porque realmente estamos convencidos. Pero más allá de eso, más allá de que hasta que lleguemos a ese punto de evolución, que ojalá no tardemos mucho, pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer esto que están haciendo ustedes, generando intercambio, generando conocimiento. ¿Para qué? Para hacernos más fuertes y para tener nuevas herramientas. Porque si bien el Poder Judicial hoy, la Administración de Justicia, el Ministerio Público, no tiene legitimado determinadas experiencias para decir, sí, tenemos una experiencia de tal cosa y funciona así, y esto es justicia restaurativa para nosotros, no lo tiene. Sí, los operadores judiciales, los operadores de los centros de referencia y todos los operadores de niñez pueden sumar experiencia con nuevas herramientas restaurativas que las van a poder utilizar en sus prácticas cotidianas. Y entonces va a llegar un punto en el cual la escuela, el servicio penitenciario, con Silvana estuvimos capacitando al servicio penitenciario en Campana, en la unidad nueva de jóvenes, cuando estaba vacía, capacitamos a todos los penitenciarios. Bueno, ¿qué es un pequeño grano de arena que hace una diferencia? Nosotros creemos que sí, y estamos convencidos de que hay que seguir y que más allá de que hoy la política pública parecería que va para el lado de la justicia restaurativa, no vemos tampoco gestos fuertes que nos digan, sí, estamos. Entonces, lo que tenemos que en hacer términos de gestos, es no cansarnos, seguir avanzando, profundizando, hacernos fuertes, reconocer experiencias de otros, hacer alianzas y estar conectados. Me parece que esto es la gran fuerza que nosotros tenemos. Y luego, hacer conocer las experiencias y cada uno de nuestro espacio llevar la justicia restaurativa. Yo a veces con el equipo nuestro planteo, la justicia restaurativa no es solamente una ideología de trabajo, es algo así como una evangelización de los operadores para poder llevarla a todo, a nuestra vida cotidiana, a nuestros espacios de trabajo, en las herramientas. Es nuestra gran mochila que hoy cada uno de nosotros tenemos que llevar encima. Bueno, en términos de gesto, y no hablo más, les cuento que la dirección de centros de referencia del organismo Niñez ha empezado a sistematizar espacios de intercambio y formación, intercambio por lo menos de bibliografía y marco teórico, Sí, con todos los equipos que una vez cada 15 días, aprovechando esta etapa virtual, se juntan con referentes de cada centro de referencia para empezar a repensar estas prácticas y replicarlas en esto de la formación de los operadores. Excelente, excelente. Nosotros hace años, estuvimos 2 o 3 años trabajando con el IPAP también, capacitando a diferentes organismos. ¿Qué es lo importante? Que, como dicen los jóvenes, que esto no se corte, que se profundice, que se continúe, que sigamos y que no nos cansemos. Sí, Gabriel. Como el desafío de una red provincial. Creo que eso no hay que dejarlo morir. En este sentido, quiero plantearles algo que porque cobra sentido una de las cuestiones que dije al principio. Nosotros estamos con Comna Paz Argentina trabajando en diferentes proyectos que hacen al derecho a la paz. Y desde ahí estamos convocando a diferentes
referentes para trabajar, no solo en restaurativa, sino también en derecho a la paz. Vamos a hacer un fuerte cerco de derechos humanos, de derecho a la paz y de justicia restaurativa, a la cual están todos invitados. Bueno, lo tomo. Dale, buenísimo, Gaby, gracias. Genial, Silvina. Muchas gracias. Bárbaro. Felicito. Había un comentario que estaba haciendo Marta Lice, no sé si Marta vos lo querés hacer o preferís que lo lea, en relación a su experiencia en Córdoba. Hola, ¿cómo están? La verdad que es un placer poder escucharlas a ambas, bueno, y compartir este espacio con todos. Sí, nosotros aquí en Córdoba tenemos una acordada que habilita el trabajo en mediación penal juvenil, así lo llaman la acordada. Y bueno, un poco lo que comentaba era esto, que compartía lo que decía Silvana, digamos, lo que uno vive como mediador, como persona, como ser humano, en esos chicos que se sienten absolutamente estigmatizados, y en un caso en particular, él nos dijo, en la primera reunión, como la llamamos nosotros, no habló, estaba con brazos cruzados, no estaba con su madre y con su abogado, nos había remitido el expediente fiscalía, bueno, era una prueba piloto, y estaba muy condicionado. Y bueno, después fuimos hablando, para la segunda reunión empezó a hablar, pero con monosílabos, y en un momento nos dijo, ¿y ustedes qué quieren de mí? ¿Por qué están acá? ¿Por qué se toman el tiempo por mí? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que les diga? Y entonces le volvimos a explicar lo que le dijimos en la primera oportunidad que se sentó. Y él la verdad que no, la primera vez se ve que no nos escuchó, porque él no daba crédito que había dos personas que podían tomarse 2 días, que fueron las 2 audiencias, donde se lo podía escuchar. Era sintéticamente 5 expedientes nos giraron. Fiscalía tenía 5 expedientes del mismo chico. Y los 5 eran, bueno, generalmente era un evento con un policía, con policías eran 2, más un tercero que había tirado un ladrillo al móvil policial, y después era uno con un agente de tránsito, la cual la había empujado, digamos, en la resistencia de que lo paró con la moto, le había caído la chica y tenía un tajo. Nosotros comenzamos a trabajar, porque era nuevo, con los ofendidos, como nos gusta llamarlos. Se plegaron los 4 casos, uno no quiso venir, e inmediatamente los policías nos dijeron, es un buen chico, pasa que no tiene una imagen paterna. La madre no lo puede controlar, la mamá había formado pareja, él no reconocía al progenitor afín como tal, entonces estaba medio perdido, pero todos nos dijeron eso, sí, vamos a participar, nosotros no queremos plata, no queremos ninguna cuestión de que nos haga, o que haga servicio comunitario, todas esas cosas, porque tenía esas ideas ya la policía, y la verdad que lo que vivimos, por eso digo que esto sirve, cuando la doctora habla de que, o el doctor, de que quizás nos deban escuchar fiscales, jueces y demás, es porque esto realmente sirve. Ese chico, él nos contó, dice, sí, dice, la directora de la escuela me dijo que seguro que era yo, dice, una cosa que pasó el fin de semana, que salió por todos lados, me dijo, ¿fuiste vos, fulanito? Porque siempre andás metido en lío. Entonces él dice, yo haga o no haga, todos me apuntan, todos creen que soy yo. Y encima tenía un tema muy particular, que era su contextura física. Era un chico que recién había cumplido 15 años, cumplió para la segunda reunión, había cumplido los 15 años, pero era un cuerpo de 20 y pico. Con lo cual lo buscaban unos muchachones que, bueno, entre motoqueros y demás, y lo incluían en su grupo. ¿Por qué? Porque él mismo nos contaba, yo mis primeros problemas tuve en la escuela, porque jugaba y dice, yo soy medio bruto, y le empujaba y lo tumbaba al compañero, por una diferencia física. O a veces él recordaba,
le hacía una broma a mi compañera y le tocaba el brazo, lo que sea, y ella creía que le tocaba otra cosa, y la madre le denunció, porque como él era grande, y él era un chico en un cuerpo de grande. De hecho, después tuvimos porque el asesor intervino, trajimos al abogado del niño, porque su abogado también después se fue, pero realmente fueron experiencias muy enriquecedoras. Y en otra experiencia, que es lo que comenté ahí, se sentó el abogado y mi cliente no va a declarar, mi cliente no va a declarar, mi cliente no va a declarar, no tiene nada que decir. No insistan, doctoras, porque mi cliente no va a hablar. Así que bueno, tardamos casi toda la audiencia en explicarle a él el contenido de la acordada, tuvimos una segunda oportunidad y también tuvimos posibilidad de cerrar un buen acuerdo, no solamente el ofendido entendió la situación, sino que además hubo como una especie de acuerdo que él le iba a regalar el traje de egresado, porque no tenía como para comprarse el traje, así que bueno, fueron todas historias que son dignas de escribirse. Así que es muy, muy movilizante trabajar en estas cosas. La verdad que es un placer. Marta, gracias por compartirlo. La verdad que hermosas las experiencias que vos planteás. También nos pasó esta estrategia de no va a declarar, no va a declarar, no va a declarar. La otra cara de la moneda es que tenemos que ver es cuánto que hay que trabajar con los colegios de abogados, cuánto camino que hay que recorrer con los colegios de abogados para que los abogados entiendan la importancia. Cortito, lo voy a hacer súper cortito esto que les voy a contar, que tiene que ver con lo que Silvana planteó hace un ratito. Hemos tenido muchas situaciones en las cuales los jóvenes primero no querían hablar por nosotros, después empezaron a hablar, y cuando los llaman del juzgado le dicen, de la defensoría, les dicen, bueno, vos negate, decí todo que no, o vos decís todo que sí, y no le dan espacio. Entonces, otra vez, las prácticas tienen que ser sistémicas, todos tenemos que estar involucrados en esto. El colegio de abogados y el rol de los abogados es fundamental para darle tranquilidad. Uno de los chicos, eran 10, 15 más o menos los chicos, pero uno de los chicos que estaba muy involucrado vino con un abogado que es como el referente en La Plata de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Y fue el primero que dijo, nosotros no vamos a iniciar el proceso antes que empecemos a hablar con el abogado. Entonces, tomaron una semana y no aparecieron. Entonces, en la semana yo hablo con el padre y le pido el teléfono al abogado y hablo con el abogado. El abogado primero está feliz porque dice, ay, yo no sabía que hacían esto, pero qué interesante, etcétera, etcétera. Bueno, simple, le puede transmitir cuál era el objeto del trabajo. Él lo pudo entender, le dio confianza y seguridad a este chico para poder ser verídico y nosotros poder trabajar en profundidad. Por eso es tan importante también el trabajo con los colegios y entrar a poder darle información certera a los colegios de abogados, tranquilidad a los abogados, y una función también. Para este chico y su papá fueron un antes y un después, luego de haber hablado con su abogado en confianza y él haberles dado lo que hay. Así que este es otro punto que hay que trabajarlo mucho. Bueno, genial. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Ahora no los veo porque está la pantalla compartida. Si hay alguien que está levantando la mano, que se habilite el micrófono sin problema y puede preguntar. Ustedes dirán. Silva, si te parece, saca la pantalla. Yo ya les compartí a todos el link para que se puedan inscribir, así nos podemos ver todos. Dale, yo lo que quería ver si tengo acá, a ver si podemos pasar este es un mini videito, a ver si me sale, no sé, estoy más desastre con esto yo, a ver, ay, no sé cómo hacerlo. Bueno, la próxima, porque no sé cómo hacerlo para que aparecen todos los botones juntos, a ver, fíjense las caras, las edades, ¿no?
¿Se escucha? ¿No? Bueno. No, fíjate, ponerle habilitar audio de la computadora. Ah, bueno, a ver, ¿si puedo? Lo intento, a ver. Habilitar audio de la computadora. ¿Se escuchó el video? ¿Hola? Se vio ¿Se la escuchó? foto, pero no se escuchó nada. Ay, qué pena. Bueno, pero entonces te lo mando para que lo puedas compartir más tranquila, porque por ahí no sé si hago macanas. Te lo envío después, en todo caso. Envíamelo y yo lo subo para que todos lo puedan ver en otro momento. Dale, hagamos eso. Dale. Bueno, si no hay más preguntas, viendo que son las 20 horas, agradecerle especialmente a Silvina y a Silvana. Por supuesto, la gente por el chat está agradeciendo muchísimo las dos exposiciones, el contar sus experiencias. Nosotros muy contentos de haberlas tenido, de haberlas podido escuchar, así que les agradecemos. Y con las demás personas... Una cosita más. Sí. Acabo de leer que está Silvia Irigaray, que fue una persona muy importante el año pasado con nosotros en el trabajo que hicimos en la unidad 45, nos llenó de luz una tarde, así que le mando un abrazo enorme. Sí, nos estuvo acompañando todos los encuentros que hemos tenido. Ahí está, bueno, mejor. Sí, así que bueno, nada, repetirles. Y una cosita más, ya no interrumpo más, Celes, lo que te quería comentar y que me olvidé, hablando de política pública, que me enojo con estas cosas que no suceden, quiero contarles que nosotros, la Fundación, por intermedio de Mediar, tenemos homologado un curso de 20 horas en justicia restaurativa por el Ministerio de Justicia de Nación. Esto me parece que es importante porque es el primer curso de justicia restaurativa que se homologa y podemos llevarlo a cabo. Y esto, bueno, así como contamos las malas, también tenemos que contar las buenas. Esto se homologó el año pasado o el anterior, creo que fue a mediados del año pasado, y está a disposición para que lo podamos llevar a cabo cuando lo requiera. Bueno, perfecto, genial, es una muy buena noticia. Después en tal caso tendríamos que ver, para poder tomar esta iniciativa, Silvina, en tal caso después lo conversamos. ¿Cómo no? Por supuesto. Bueno, así que agradecerles a todos, como les decía, y nos volvemos a encontrar el martes próximo. Sí, un aplauso ahí, Mariana me está haciendo seña, un aplauso, por supuesto, para Silvina y para Silvana. Gracias por la exposición y bueno, con los demás nos vemos el próximo martes. Gracias a todos. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Nos vemos en Augusto. Y nos vemos ahora en el curso, en el conversatorio. Las esperamos en el conversatorio, ahí va, beso grande.